No hay mayor gozo, mis amados hermanos y hermanas, que la plenitud de poder venir a la mesa de Dios y obtener de Él esa luz que puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer cuál es esa esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria que Él ha dado como herencia a los santos. Esas riquezas de gloria, saben que están allí descritas en su palabra. Cuando nosotros venimos y podemos estudiar su palabra y podemos entenderla, esas son riquezas de su gloria, el mayor tesoro que nosotros podemos obtener, pues al conocerle a Él, vamos a poder delinear una imagen correcta de Él en nuestros corazones y en esa medida nosotros podremos ir siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así que no dejemos de estudiar su palabra. Sé que hay días en que quizás nos vemos envueltos en tantas actividades y se nos pasa el día sin dedicar este tiempo al Señor. A mí me pasa y créanlo, cuando no lo hago, siento como que permití que un valioso tesoro se escapara de entre mis manos. Así que aferrémonos a su palabra y sujetémonos de ella. Es su palabra la que viene a producir en nosotros esa fe inquebrantable. Qué reto tan grande ha sido el libro de Levítico para mi vida. No es un libro que yo había escudriñado, pero al hacerlo estoy encontrando tanto sentido y tanto valor en el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Y siento que mi corazón se ensancha de tanto agradecimiento al reconocer el amor de Dios por nosotros, y yo espero que esto mismo esté sucediendo en la vida de cada uno, que tengamos esa conciencia despierta, esa conciencia de la necesidad que tenemos nosotros de ser santos, no de la necesidad que tiene Dios, de la necesidad que nosotros tenemos de ser puros y santos delante de Dios y corresponder a ese amor que Él nos ha entregado, a ese sacrificio de su Hijo Jesucristo, a esa demostración de su amor, de su poder, que la podamos corresponder siendo nosotros un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio que le agrade a Él, no a nosotros, que le agrade a Él. Y en la medida que lo conocemos y que nuestro corazón se une al corazón de Él, va a ser agradable para nosotros también. Levítico 16. Es una exposición detallada de ese gran día, el día de la expiación, el día del perdón, el día que para la cultura judía se conoce como Yom Kippur y se celebra en varias naciones de la tierra. Yom significa el día y Kippur viene de la palabra Kafar, que significa cubrir, es decir, es el día del cubrimiento. Pero ¿el cubrimiento de qué? Es el cubrimiento de los pecados, pues fue hasta que Jesús vino a la tierra y fue sacrificado que los pecados fueron removidos. Anteriormente, a través de todo este sistema de sacrificios, lo que se hacía era cubrirlos. Se necesitaba cubrir el pecado, 1, para aplacar la ira de Dios y 2, para poder tener reconciliación con Dios, para poder tener comunión con Él. Pero estos sacrificios, como involucraban
el sacrificio sustituto de animales, esta sangre no era lo suficientemente valiosa ni pura para poder cubrir los pecados para siempre, ni para poder removerlos. Era necesario el sacrificio de Jesús, cuya sangre sí es una sangre pura, que venía a cubrir los pecados pasados, presentes y aún los futuros, una sangre de alto valor, una preciosa sangre, de la cual nosotros nos vemos beneficiados el día de hoy, ya que no necesitamos más sacrificios por nuestros pecados, sino que Jesús cumplió con su sacrificio perfecto todo este sistema de sacrificios. Pero sí, recordemos, se requiere un sacrificio de parte de nosotros, y es el que nosotros muramos a nosotros mismos, que nos neguemos a nosotros mismos, para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Y esto se refiere a que nosotros debemos morir a la carne, no un sacrificio en que derramemos sangre. Ya la sangre única que podía ser derramada para remover los pecados fue derramada, pero sí se requiere que en nuestra vida día a día nosotros nos neguemos a nosotros mismos y podamos tomar esa cruz y seguir a Cristo para que vayamos siendo perfeccionados de la manera en que Él nos ha creado, para el propósito que Él nos ha creado. Así que sí se requiere un sacrificio, y es el sacrificio de morir a nosotros mismos, y que sea la voluntad buena, agradable y perfecta la que tome lugar en nuestras vidas. Y esto solo es posible mediante el Espíritu Santo morando dentro de nosotros y gobernando de tal manera que nosotros le entreguemos a Él el señorío de nuestras vidas. Así que en esta serie de instrucciones que el Señor está dando, se las hace saber a Moisés y comienza explicándole que este sacrificio debía ser hecho con sumo cuidado, que no debía ser tomado a la ligera, y la manera como lo hace es que pone de ejemplo lo que le sucede a los hijos de Aarón. Recordemos en Levítico 10, cuando vimos que los hijos de Aarón se acercaron presentando un fuego extraño delante de Dios y que ellos murieron. Nadab y Abiú eran sus nombres. Así que, ¿qué manera más clara de poder decir tengan cuidado? Tengan cuidado, no les pase lo que a estas personas les pasó. Así que el acercarse a Dios debía ser con temor y temblor. Quizás Aarón debía practicar muchas veces y ensayar esto antes de este precioso día, que era el día número 10 del mes séptimo. Recordemos que nada es casualidad, nada es por azar en los lineamientos que el Señor nos da. Número 7, séptimo mes. Recordemos que el número 7 está relacionado con la perfección, con Dios mismo, con su plenitud, con su totalidad. Y el número 10 tiene que ver con la voluntad total de Dios, los 10 mandamientos, con el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que en este día décimo del mes séptimo convergía la plenitud, la perfección y la voluntad total de Dios. Así que en este día Aarón debía presentar expiación y holocausto primero por él mismo, por su casa, para luego poderlo hacer por todo el pueblo de Israel. Así que para ello el Señor le daba indicaciones que debía presentar un becerro para expiación y un carnero para holocausto. De esta manera, Aarón se colocaba en una posición correcta delante de Dios y en una posición que le permitía a él ejercer
la función de sumo sacerdote para poder mediar y poder traer esa ofrenda de expiación para el pueblo. De esta manera, Aarón degollaba para sí y por su casa el becerro que era suyo, tomaba en un recipiente de la sangre de este becerro y pasaba al lugar santo, donde estaba el altar de incienso. Él llevaba un incensario lleno de brasas de fuego del altar del holocausto. Recordemos que en el altar del incienso solo se podían colocar brasas que correspondían al altar del holocausto. Así que él venía al lugar santo, estaba delante del altar del incienso y dice que con sus manos debía poner de este incienso, que el incienso era una combinación de especies de olor dulce, y la debía poner ahí sobre el carbón. Esto emanaría un grato olor porque saldría perfume sobre el fuego delante de Jehová, y una nube del perfume cubriría hasta adentro del propiciatorio. Así que el humo con ese olor agradable se escabullaría hasta el lugar santísimo, hasta el propiciatorio. Y es entonces cuando Aarón podía entrar detrás del velo como sumo sacerdote y con su dedo debía esparcir la sangre 7 veces sobre el propiciatorio. Recordemos que el propiciatorio era la tapa del arca del pacto que estaba allí en el lugar santísimo. Así que este propiciatorio es ese asiento de misericordia sobre el cual la gloria o la presencia de Dios se venía a sentar allí. Es decir, es un trono de Dios, es la representación del trono de Dios en el cielo, aquí en la tierra, dentro de este especial lugar llamado el tabernáculo. Estaba Aarón delante de la presencia de Dios, allí en su trono, y esa sangre del becerro fue rociada sobre el propiciatorio para hacer propicio a Aarón delante de Dios, es decir, para hacerlo a él favorable delante de Dios. Al pasar a Aarón por el altar del incienso era una manera de decir que estaba confesando sus pecados y los de su casa. Por eso él pudo entrar al lugar santísimo y ahora él estaba siendo hecho favorable o propicio delante de Dios únicamente por la sangre derramada de este becerro que él había presentado. Y esto, por supuesto, recordemos, nos está señalando o prefigurando la sangre de Cristo derramada para hacernos favorables a nosotros en una relación favorable delante de Dios, reconciliados delante de Dios. Así que Aarón hacía esto por él, por su casa, y ahora sí, él estaba listo para poder hacer el sacrificio de expiación por el pueblo. Un pequeño error en todas estas instrucciones hubiera significado la muerte para Aarón, así que seguro que él iba con temor y temblor. Qué privilegio el nuestro, que nosotros podemos acercarnos a Dios, y la manera de hacerlo es confiadamente, es decir, depositando toda nuestra fe en Él. Esa es la instrucción que Dios nos ha dado, creyéndole. Es necesario que el que se acerca a Dios le crea. Esta es la manera de estar de cerca de Él, y esto le agrada a Él. Pues sin fe es imposible agradar al Señor. Aarón debía lavarse y debía limpiarse, y ahora sí podía degollar a uno de los 2 machos cabríos que habían sido traídos para esta expiación del pueblo, ya que estos 2 machos cabríos representaban la totalidad de la ofrenda de expiación. Es bien interesante saber que uno de los machos cabríos se iba a destinar para ser sacrificado, mas el otro
era un macho cabrío sobre el cual se iban a transferir todos los pecados de la congregación, y este macho cabrío se iba a dejar suelto por el desierto como una representación que al cargar con los pecados de todos, este macho cabrío se iba alejando del pueblo, queriendo simbolizar que el pecado se alejaba de las personas una vez que entraban en una relación de comunión y de reconciliación con el Señor. Pero, como hemos dicho antes, este sacrificio, todo esto solo tenía validez por un año. Al año siguiente había que volver a realizar este mismo sacrificio. Ahora Aarón debía de regresar a la puerta del tabernáculo y degollar al macho cabrío seleccionado para ser presentado como sacrificio por el pecado del pueblo, y ahora llevaría la sangre de este macho cabrío detrás del velo, así como hizo con la sangre del becerro, y de igual manera iba a esparcir esta sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. De esta manera, nos dice su palabra en Levítico 16:16, el santuario era purificado a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Una vez habiendo vertido esta sangre allí sobre el propiciatorio, Aarón debía salir nuevamente hacia la puerta del tabernáculo, y allí debía poner la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío, ambos que habían sido degollados, sobre los cuernos del altar. Esto por la razón de expiar todo el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, y una vez habiendo expiado esto, debía traer al macho cabrío que estaba vivo. Sobre este macho cabrío vivo, Aarón ponía sus 2 manos sobre la cabeza de este macho cabrío vivo y debía confesar todos los pecados de los hijos de Israel, todas sus rebeliones. Y es entonces que este macho cabrío o chivo expiatorio debía ser conducido hacia el desierto, y un hombre era designado para hacer esto. Así que este macho cabrío pasaba por en medio de los diferentes grupos de familia cuando iba corriendo con la carga del pecado de todos que había sido transferida a él en este acto simbólico, y debía llegar hasta el desierto, a tierra inhabitada. Una vez hecho este acto de expiación, entonces Aarón debía lavarse con agua en el lugar del santuario, y luego dice debía ponerse sus vestidos. Habíamos leído al inicio de este capítulo 16 que Aarón se vestía y luego dice que se desvestía, dejándose únicamente las ropas de lino blanco, las que eran usadas por los sacerdotes. Estas ropas representaban purificación y santidad. Así que ahora Aarón debía ofrecer holocausto, tanto por el pueblo como también por él mismo. Y quemaba a Aarón la grosura del sacrificio por el pecado, y luego sacaban fuera del campamento al becerro, el cuerpo de él, su piel y del macho cabrío inmolados por el pecado, y debían ser quemados en fuego fuera del campamento, su piel, su carne y su estiércol. El que se encargara de quemar a estos sacrificios debían lavar sus vestidos y luego podría entrar nuevamente al campamento. El día de Yom Kippur es uno de los días más importantes en la cultura judía. En este día ellos hacen ayuno y presentan duelo. Es un día en que su alma es afligida a causa del pecado.
el día de Yom Kippur se ha establecido entre septiembre y octubre. Así que recordemos que este es un día en que se reconoce en que la ira de Dios es aplacada por el sacrificio de Jesús y que también este sacrificio proporciona una reparación que el daño ha causado por el pecado, y no solo eso, sino que también ese sacrificio de Cristo quita ese pecado, lo remueve. Así que Jesucristo no solo fue el Cordero inmolado que vino a derramar su sangre para poder hacernos propicios o favorables delante de Dios, para aplacar la ira de Dios, sino que también Jesús fue como ese chivo expiatorio sobre el cual todos los pecados de nosotros, pasados, presentes y futuros, fueron transferidos. Es decir, Jesús mismo fue hecho pecado, no solo cargó con el pecado, fue hecho pecado, y eso lo encontramos en 2 de Corintios 5:21, que dice que por nosotros se hizo pecado. Cuando nosotros creemos en Jesús, por medio de la fe, nuestros pecados se transfieren a Él, y por medio de nuestra fe también y de su gracia, Él remueve esos pecados de nosotros y los lleva lejos, así como este chivo expiatorio que era enviado al desierto y nunca más se volvía a saber de él. Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. Así que eso es lo que el sacrificio de Cristo significa en nuestras vidas. No podemos seguir siendo esclavos del pecado cuando este pecado ha sido echado lejos de nosotros, de nuestras rebeliones. Imaginémonos a Jesús como el Hijo de Dios que vino, que se despojó de toda su gloria y que cargó siendo inocente con cada uno de nuestros pecados. Así que ya no hay más precio que pagar. El Señor Jesús lo ha hecho todo por nosotros, por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos tener una relación cercana con nuestro Padre, que nosotros pudiésemos estar reconciliados con Cristo. Y ese es el ministerio que se nos ha delegado, es el ministerio de la reconciliación, que nosotros podamos hablar a otros, que nosotros podamos compartir este mensaje de salvación, este mensaje de evangelio, de buenas nuevas. Hay buenas noticias, sí, es cierto, debemos hacer luto y debemos estar conscientes de lo horrible, de lo feo del pecado, de la culpa que ha habido en nosotros, pero también reconocer que esta culpa fue pagada con la sangre de Cristo y que hay buenas nuevas para nosotros y para todas aquellas personas a quienes nosotros presentemos este sacrificio de Jesús. 2 de Corintios 5:19 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la buena noticia, esta es la noticia que debemos nosotros esparcir por todo el mundo. Hay un ministerio de la reconciliación que recae sobre sus hombros y mis hombros, y es necesario que nos dispongamos a llevar esta luz que Cristo Jesús ha venido a resplandecer en nuestros corazones a través del conocimiento de su palabra, a través del conocimiento de su sacrificio, a través del conocimiento de su perdón
y de su gloria y de su gracia disponible para cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, hay buenas noticias. Este día de Yom Kippur para nosotros es un día de buenas noticias. Que Dios les bendiga. Les amo muchísimo en el Señor y prosigamos en el estudio de su palabra, que ha de traer una luz que resplandezca hasta lo más oscuro de nuestros corazones y nos permita brillar con la luz de Cristo para que muchos otros conozcan de Él. Que Dios les bendiga.